Muy bien, vamos a orar y vamos entonces a trabajar esta noche en lo que el Señor tiene para nosotros. Padre Santo, queremos darte gracias por este día que nos has dado más de vida, por esta semana que va transcurriendo. Gracias por nuestras familias, Padre, por la iglesia donde nos has colocado. Gracias también por el sustento que nos das, Señor. Gracias también por el lugar que nos has provisto, el techo, el alimento, el vestido. Gracias, Señor. Tú dices que teniendo esto y estamos contentos, pues debemos ser agradecidos contigo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, que es el alimento más importante que necesitamos para nuestra alma, nuestro espíritu. Edifícanos, Señor. Mira nuestro corazón, que podamos estar limpios delante de ti. Si tenemos que reconocer pecados, Señor, muéstranos por tu Espíritu Santo y que podamos estar de acuerdo contigo, Señor. Límpianos, lávanos, Señor, con tu sangre preciosa y enséñanos esta noche tu palabra. Edifícanos, Señor. Que podamos ser testigos tuyos, Señor. Que podamos ser hijos que crecemos, Señor, a la semejanza de tu Hijo, Padre. Oro por cada persona que está conectado, familia, pareja, Señor, que tú sigas colocando en su corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, de prepararse, Señor, de conocerte, de crecer y ser usado por ti, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Sigue santificando tu iglesia, purificándola y edificándola, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos y estábamos hablando la clase pasada en cuanto a ok, estuvimos mirando la parte de nuestra comunión con Dios, la parte de nuestro inventario, que pues me preguntaron nuevamente, hicimos un repaso en cuanto a cómo estar en comunión con Dios, cómo caminar con Él, cómo vivir en el Espíritu. Entonces, ya vimos en cuanto a cómo nosotros debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y quedamos en Primera de Pedro capítulo 2. Espero que hayan terminado de leer el pasaje y hayan podido sacar más verdades de ese pasaje. Y recuerden los versículos que se están memorizando, son importantes de poderlos tener, de poderlos practicar, de poderlos vivir. Siempre hemos dicho en cuanto a mi comunión diaria con el Señor, mi relación con el Señor, y pues hoy vamos a mirar un poco más en cuanto a cómo poder tener una comunión permanente con Dios, una relación con Dios, que es lo que el Señor realmente nos pide. Entonces quiero que miremos ya les digo, estamos en Hebreos, vamos a mirar ok, vamos a ir inicialmente a Efesios 4:30 al 32. Vamos a leer para poder repasar cómo tener una conciencia limpia o un corazón puro, que es más o menos lo mismo que nos dice en el versículo. Entonces, cómo tener un corazón puro, ¿cierto? Ok, entonces vamos a Efesios 4:30 al 32 y si me ayuda Angie, que está ahí de primera para leerlo, por favor. Efesios capítulo 4. Listo, paz. Y no
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ok, muy bien. Entonces, el versículo 30 nos está hablando y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, nos está mostrando que somos nosotros. Contristar significa entristecerlo. Él es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, necesitamos tener una relación, una comunión con Él, porque Él es el que nos ha sellado, el que permanece en nosotros, el que nos guía a la verdad, el que nos lleva a la comunión con Dios, el que nos convence de pecado, el que nos enseña la palabra de Cristo. Entonces, su rol para nuestra vida es bien importante de conocerlo y vivirlo. Entonces, esa parte es lo que me está diciendo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, el día de la redención, recuerden que es el día cuando o Cristo me lleva a su presencia o viene por su iglesia. Entonces, nuestros cuerpos van a ser transformados al cuerpo de Cristo, al mismo cuerpo espiritual con que Él resucitó. Entonces, la redención total es lo que nos está hablando, porque ya fuimos redimidos, ya fuimos comprados por Él. Redimidos, recuerda que significa comprarnos, pagar un precio por nosotros que estábamos esclavos del pecado, y nos compró y nos selló con el Espíritu Santo. Somos templo de Dios por eso. Somos nuevas criaturas. Entonces son versículos que ya hemos mirado. Nuevas criaturas, 2 Corintios 5, 17. Nos hablan que ya estamos sellados por Él. Busquémoslo, alguien me ayuda, Beatriz, a buscarlo y me ayuda a leerlo. 2 Corintios 5, 17. Para poder confirmar lo que estoy diciendo con la palabra. Entonces, lo que me está diciendo es que no contristéis. Entonces, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? El contexto que habla Efesios desde el versículo, podemos decir desde el 17 hasta el 29, nos está hablando de la nueva vida en Cristo. Y ahí nos muestra cómo debemos vivir, qué es lo que contrista al Espíritu Santo. Entonces, eso va a ayudarnos a cómo tener una vida sin ofensa a Dios, lógicamente, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si nosotros contristamos al Espíritu Santo, ya no me llena, sino me está convenciendo de pecado. Entonces tiene esos dos roles o ministerios en mi vida. Cuando yo peco, Él ya no me está edificando, no me está controlando, sino me está convenciendo de que yo confiese mi pecado para volver otra vez a que Él me llene y vivir en la vida de Dios en el poder del Espíritu. Entonces, por eso necesitamos siempre estar caminando en comunión, o sea, viendo que realmente mi comunión es real con Dios, que tengo la paz de Dios, que mi conciencia está limpia y que no tengo pecados sin confesar. Entonces son como lo que necesitamos estar nosotros viendo. No sé si Betty ya tiene el versículo. No sé si está. A ver, Esteban, si está ahí, me ayuda a leerlo el versículo. 2 Corintios 5, 7. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ok, gracias. Entonces ahí nos está diciendo que somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús. Entonces, esa es la parte que nosotros necesitamos comprender, que necesitamos andar en esa vida nueva. Necesitamos caminar con la llenura del Espíritu Santo, porque todo lo viejo ya pasó y ahora todas las cosas son hechas nuevas.
Entonces necesito por eso cada día vivir en Cristo, presentarme ante Él, que el Espíritu Santo me llene y ahí entonces yo puedo vivir durante ese día la voluntad del Padre. Entonces ese es uno de los versículos que necesitamos nosotros tener en cuenta. Y dice, estamos en Efesios 4, 30. No contestéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo lo contestamos? El versículo 31, por eso nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay una lista. Quítense, nos corresponde a nosotros, es un mandato, porque ya el Señor nos dio libertad, nos perdonó todos nuestros pecados y somos libres, somos nuevas criaturas para andar en el Espíritu. Pero si caigo en un pecado en donde me atrapa y contristo al Espíritu Santo, sobre todo este que menciona aquí, toda amargura. Pues la amargura viene por no perdonar las ofensas. Necesitamos tener en cuenta, en cuanto al inventario que les estaba hablando la vez pasada, de cómo yo puedo estar delante de Dios, apartar un tiempo para que Él me muestre si en mi vida hay algo que no he perdonado, si ha sido en mi infancia, en mi juventud, cualquier tiempo, porque es una parte que impide que yo pueda tener un corazón puro, un corazón limpio, porque mi conciencia va a estar contaminada, ¿cierto? Entonces necesito, ya vimos el Salmo 139, 23, 24, que ya deben haberlo memorizado, en donde dice que examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, esa es la parte importante, que Dios me muestre realmente cómo está mi conciencia, cómo está mi vida pasada, porque ya sé que perdonó todos mis pecados, pero las ofensas que yo he recibido, los abusos, los engaños, bueno, cualquier otra forma en que hemos sido afectados en nuestra vida, necesitamos pedirle al Señor que me muestre qué es la ofensa que está en mi corazón. Yo necesito preguntarle, ok, escribir el nombre de la persona, porque Dios va a recordarme el nombre de la persona que me hizo la ofensa, describir la ofensa que estoy sintiendo todavía, porque se va a vivir nuevamente en mi corazón, porque está ahí. Entonces, si fue un engaño, si fue burla, si fue, bueno, hay muchas circunstancias en que nos ofenden, una humillación está en nuestro corazón. Entonces yo necesito describir lo que estoy sintiendo en mis sentimientos, que me siento como no digna, me siento no una persona aceptada por Dios, todos esos conceptos que son equivocados, escribirlos en su hoja y ir por la lista. Si Dios te muestra varias personas, de pronto la lista no es muy grande, pero sí es puntual, y describir los nombres de las personas y también la ofensa que tiene todavía en su corazón, que está sintiendo. Entonces, cuando ya tienes esa lista, que no vienen más personas a tu mente, entonces ahora viene una oración de fe, pero vamos a leer los siguientes versículos, porque dice el 31, quítense de vosotros toda amargura, toda enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, eso es lo que necesito confesarle al Señor, entregar, porque cuando tengo dolor, tengo en mi mente, en mi corazón algo, pues vienen malos pensamientos, viene malicia, viene deseos de venganza o vienen circunstancias diferentes. Entonces, eso es lo que el Señor va
a limpiarme. Yo no puedo quitarlo de mí, pero sí necesito reconocerlo y entregarlo al Señor. Entonces, decir en cuanto a la amargura, que la amargura produce enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, Qué versículo es, perdón? estamos en el 31, Efesios 4:31. Y una vez que tenemos la lista, es una oración de fe ahora. Vamos a mirar, porque ya habíamos visto en Mateo 6:14 y 15, vamos a mirar los versículos que están allí para ver que el Señor nos dice y nos habla como Padre, no nos está hablando para salvación, sino como hijos. Entonces, si me ayuda Luis a leer el versículo Mateo 6:14 y 15, por favor. Sí, señor. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok, entonces nos está hablando del Padre a Hijo, entonces ya somos hijos. Entonces, si yo no perdono las ofensas que me han hecho, pues cuando vaya a mi Padre para que me perdone las ofensas ahora que yo hago a Él, entonces no va a perdonarme las que yo cometo. Ya mi pecado fue perdonado totalmente. Pero para mi comunión diaria necesito entonces estar en paz con todos los hombres y en santidad con Dios. Entonces la única forma es de que Dios me examine y me muestre si tengo en mi conciencia ofensas que me han hecho sin perdonar, sin entregarlas al Señor. Entonces necesitamos comprender que el versículo 32, Efesios 4:32, vamos ahora para complementar allí, en cuanto a lo que necesitamos hacer para pedirle al Señor que me quite toda esta amargura, ira, enojo. Entonces el 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces ahí vuelve y nos dice antes, o sea, antes de que caigamos en esto, debemos tener un corazón sed, es un mandato, benigno. Un corazón benigno significa sin amargura, sin pecado, sin confesar. Benigno, lo que podemos entender mejor es cuando se hace una biopsia al cuerpo humano y se saca un tejido, se manda a patología para que lo examinen. Y lo que deseamos es que salga benigno. Si sale maligno, pues ya tenemos problemas. Entonces, mi corazón necesito pedirle a Dios que me examine, que lo pruebe para ver si tengo malignidad, o sea, amargura, enojo, cosas guardadas sin perdonar o algo que necesito entregarle a Él. Entonces, en esa forma vamos a poder tener una conciencia limpia. Por eso necesitamos ese tiempo. Va a ser una lucha porque el enemigo no va a querer que tomemos ese tiempo para tener un corazón puro, como Dios me dice, benigno y unos con otros y misericordioso. La misericordia es como Él nos dio a nosotros. No merecíamos el perdón, merecíamos el juicio, pero no nos lo dio. Nos dio el perdón y nos dio la vida eterna. Entonces no nos da lo que merecemos, sino nos da lo que no tenemos. Esa es la misericordia de Dios. Entonces tenemos que pensar en otras personas. Pueda que la persona no merezca nada, pero necesitamos ser misericordiosos. Entonces tengo que tener el carácter de Cristo, así como Él me perdonó, en esa misma forma yo tengo que perdonar a los demás sin que lo merezcan, sin que hagan nada. Es incondicionalmente. Entonces, ¿cómo vamos a pensar ok, esto tienen que imaginarlo un poquitico, o sea, tener esta escena en su mente para poderlo comprender mejor. Pues vamos a pensar en Dios y el hombre. Entonces, Dios lo tenemos arriba y el hombre abajo. Entonces, entre estos dos grupos, o sea, Dios y los hombres, ¿quién es el ofensor?
¿Dios o el hombre? El hombre. El hombre. Ok, entonces le ponemos al hombre ahí ofensor, ¿cierto? Y a Dios el ofendido, ¿ya? Entonces, esa es la figura que siempre nosotros tenemos. Siempre estamos ofendiendo a Dios. Y nos enojamos con Dios porque Él no me bendice, porque no me da lo que quiero, pero siempre estamos ofendiendo. Entonces, ahora Dios comprender qué es perdón. ¿Cómo podrían definir perdón? ¿Qué significa perdón? Asumir, pastor, asumir el precio de esa ofensa y Ok, recordar el dolor. ok. Entonces es como si nos ofenden, para perdonar de pronto pienso en que, ok, necesito asumir, pero ese dolor no lo voy a tener siempre. Podemos pensar que, ok, deme un tiempo para que me pase, pero nunca va a pasar, ¿sí? De pronto que la persona cambie, pero la persona nunca va a cambiar. De pronto que me va a dar un regalo, o que me va a atender mejor, o que va a tratar de ser mejor. Entonces, el perdón lo podemos definir en muchas dádivas o actitudes que necesitamos recibir para dar el perdón, pero nunca vamos a poder dar el perdón porque decimos todavía necesito más. O sea, nunca hay un pago completo para que yo dé el perdón, porque el perdón, la ofensa que nos han hecho, pues no tiene cómo pagarse, cómo restaurarse. Entonces, el perdón, igual nosotros con Dios, nosotros no podíamos hacer nada para que Dios nos perdonara, ni Dios pedirnos algo para que nosotros cambiáramos. Entonces, Dios es el que decide perdonarnos. Entonces, el perdón es una decisión que Dios toma a favor de los hombres, sin pedirnos absolutamente nada. Entonces, el perdón es una acción a favor de la otra persona. Eso es misericordia. Entonces, ¿cuál es la acción que Dios hace para perdonarnos? Envía a su Hijo para que Él se humille y en forma de hombre, entonces Él tome mi pecado y muera en la cruz. Entonces, Él muere por nuestros pecados, por mis pecados, y allí entonces encuentro el perdón de Dios cuando recibo esa amor de Dios que me ha dado a través de Cristo. Entonces, el perdón es el amor incondicional de Dios. Primeramente, Juan 3:16. Entonces, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Entonces, alguien ayúdeme a buscar Romanos 5:8 y me lo lee, por favor. María, si lo tienes, Mari. Listo, sí, señor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, otra vez vemos que Dios no nos pidió nada. Entonces es un perdón incondicional. Él se dio por nosotros y murió por nuestros pecados. Entonces necesitamos entender eso para entender que el perdón, la otra persona no tiene que hacer algo. Yo no tengo nada que ver con la otra persona. Simplemente es una decisión que Dios me pide de que lo entregue a Él las ofensas para que Él las perdone en la cruz de Cristo, porque nosotros no podemos perdonar ofensas. Pero cuando yo hago la oración de fe, entonces la entrego a Él. Ahora, nuestro amor no alcanza para perdonar. Si lo van a hacer con su amor o con sus emociones, no van a poder decir, no, yo no puedo porque esa ofensa fue mucho, es imposible, yo no puedo pasar eso, y no vamos a poder con nuestras emociones o nuestro amor porque es limitado. Entonces, miremos Romanos 5:5 ahí mismo,
en donde estábamos, y me ayuda a leerlo, por favor, Jorge, si lo tienes ahí. Buenas noches, pastor, y a todos muy buenas noches. Buenas noches. Romanos 5:5. Sí, señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok. Entonces, ya el amor de Dios nos fue dado por el Espíritu Santo, o sea, fue derramado. Dice que lo dio totalmente. Dios no nos da su amor por gotas. Si estás pensando que Dios no te ama porque no eres digno, porque no haces las cosas como Dios pide, o que no eres fiel, o todos esos pensamientos que el enemigo nos pone, es mentira, porque Dios nos ha amado perfectamente y totalmente desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él derramó su amor en mi vida a través del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo el amor de Dios ahora para amar a los demás con el mismo amor de Dios. Entonces, no tengo excusa para no perdonar. También debo amar a Dios con ese amor que Él derramó en mi corazón, porque mi amor es un sentimiento que un día lo amo totalmente y al otro día ya no quiero acercarme. Entonces, no podemos amar a Dios en nuestra carne. Necesitamos por eso ser llenos del Espíritu Santo para que con el amor de Dios que me ha dado fluya y yo le ame a Él. Entonces, ahora yo puedo adorarlo, ahora yo puedo postrarme ante Él, yo puedo presentarme ante Él, yo puedo confesar, yo puedo perdonar, puedo obedecer la palabra de Dios. Entonces, estos tres versículos que hemos leído me muestran el amor de Dios incondicional que dio a su Hijo, ¿cierto? El segundo, que no me pidió absolutamente nada, sino que Él murió por mí, ¿sí? Aún siendo pecador, aún siendo enemigo de Él, aún ofendiéndolo. Él vino y murió. Entonces no podemos pedirle a la otra persona que cambie para perdonarlo. Como Él está, tengo que perdonarlo porque es una decisión independiente mía con Dios hacia favor de otra persona que no lo merece. Esa es la misericordia. Y el tercero, que Dios mismo me capacitó para darme el amor, ¿cierto? Carolina dice, levantó la mano. Dígame, permítame terminar esto ya lo de la Carolina. Y el tercero es, el amor de Dios me ha sido dado para decidir perdonarlo con el amor de Dios y no con mi amor. Ok, Carolina. Su merced dice que nosotros en nuestras fuerzas y en nuestra carne no podemos perdonar, ¿cierto? Lo que yo le entiendo. Sí, correcto. Pero entonces, ¿cuál es la forma? Porque de pronto yo creería que nosotros los humanos con la cosa que más luchamos es en la parte de poder perdonar lo que la gente nos hace. Y de Correcto. ahí por la falta de perdón nace la amargura y por eso es que cargamos tantos años con, bueno, tantas cosas y todo eso. Pero entonces si su merced dice que nosotros en nuestra humanidad no podemos perdonar, ¿cuál es como un truco, diría yo, por llamarle de una forma, para nosotros poder como llegar al verdadero perdón? Ok, perfecto. Es lo que estoy tratando de darle los puntos, ¿cierto? Primero, recuerda que es el Salmo 139, 23, 24, apartar un tiempo para ponerse delante de Dios. Decirle, Señor, examíname porque yo no puedo saber lo que hay en mi corazón. Sé que tengo amargura, resentimiento, pero no puedo identificar exactamente por qué o contra quién. Pues le pido a Dios que me muestre las personas que me han ofendido y yo no he perdonado. Porque hay ofensas que no son tan graves y pasan, pero hay unas que sí quedan en el corazón y quedan clavadas y nos hacen daño y producen amargura y todo lo que estamos viendo. Entonces, si yo trato de olvidar, no podemos olvidar, porque lo puedo poner en mi corazón muy abajo, pero un día va a salir cuando veo un recuerdo, cuando viene algo en mente que me trae nuevamente lo que pasó. Entonces, no podemos olvidar porque somos personas que no podemos olvidar. Dios nos creó en esa forma. Dios no olvida absolutamente nada. Él lo pone en el fondo del mar, todos nuestros pecados. Es lo que Él está diciendo. Entonces, nosotros no podemos olvidar las ofensas. Por eso digo, no es tiempo, no es distancia, no es que me traten bien,
no es que me deje un tiempo a solas, separarme un tiempo. Todo eso es psicología humana y consejos humanos que no nos van a ayudar, nos van a poner más carga. Entonces, por eso digo que nosotros humanamente no podemos sacar ni perdonar una ofensa, es imposible. Entonces, por eso necesitamos recurrir al consejo de Dios que nos está dando en la palabra, primero Salmo 139, y los versículos que hemos leído en Efesios 4, 30 al 32, que les he leído, que han leído también, en no contestar al Espíritu Santo, que ya cuando Él está contestado, por eso no tenemos paz, no tenemos amor, no tenemos gozo, no tenemos la comunión con Dios. Entonces, la conciencia está contaminada. Y aunque cantamos, aunque oramos, aunque leemos la Biblia, pero no podemos tener comunión con Dios. Entonces, lo primero que necesitamos buscar es comunión con Dios. Por eso estamos trabajando este punto de tener una conciencia limpia. Cuando nosotros nos acostamos, ponemos la cabeza en la almohada, comienzan a venir los pensamientos, ¿cierto? Y comienzo a repasar el día o cosas pasadas que me llegan otra vez a mi mente, y ahí es donde no puedo dormir, otra vez tengo que inventarme cómo me duermo, olvidarme de eso, orarle a Dios, sí, pero es algo que está en mi corazón. Entonces, por eso necesitamos ahora pedirle a Dios en oración, muéstrame las personas que me han ofendido, anotas el nombre de la persona en una hoja. Segundo, vas a experimentar la ofensa en su corazón otra vez, va a sentirla otra vez, lo que son sus emociones. Entonces eso muestra que no has perdonado, que está viva en ti. Entonces anotas esas emociones. Me hizo sentir la más fea, o me engañó, o lo que estás experimentando, ¿cierto? Lo que esos sentimientos te están haciendo sentir a ti. Entonces, describes esos 3 o 4 sentimientos o dolor que estás sintiendo, y pasas por si el Señor te muestra más personas. Entonces necesitas orar, Señor, muéstrame si hay más personas. Si no vienen más personas o ofensas, entonces una vez teniendo esa lista, ¿cierto? Que es el nombre y las ofensas de la persona hacia ti, entonces les estoy explicando cómo, con base a qué hacer una oración de fe, ¿cierto? Una oración de fe es donde Dios me dice lo que tengo que hacer, no puedo ver, pero yo obedezco y lo entrego a Él, ¿cierto? Entonces ya vimos que es un mandato el perdonar las ofensas de los que me ofenden, para que mi Padre me perdone también esas ofensas. Y aquí en Efesios 4:32 también lo vimos, que antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces el perdón que Dios nos dio a nosotros fue en Cristo, ¿ya? El perdón que nosotros vamos a dar a esta persona es en Cristo también, porque yo no puedo por mí mismo darle perdón. Entonces, por eso ahora la oración de fe se trata de lo siguiente, es decirle, yo decido, porque es un mandato de Dios, yo decido perdonar a esta persona, fulano de tal, ¿sí? Decir su nombre, por estas ofensas, por este daño que me hizo, de mencionarlos. Decido perdonarlo con tu amor, porque no soy yo el que le estoy perdonando. Entonces, al entregar esa ofensa a Cristo, ¿sí? Porque yo no la puedo perdonar, sino la estoy entregando a Él, Él en la cruz del Calvario ya la perdonó. Entonces, cuando yo se la entrego, Él me quita la amargura, me quita el dolor y me llena de paz. Y esa ofensa que Él tomó, ahora lo pone sobre la persona que me ofendió para comenzar a trabajar en su vida. Mientras yo no le entregue a Él esa ofensa, Dios no va a obrar en su vida, porque yo lo tengo aprisionado y estoy tratando de vengarme, estoy tratando de tomar mi venganza por mi propia forma. Entonces, así no voy a poder. Hasta que lo entrego a Él, ahora Cristo lo coloca sobre su vida y comienza a convencerlo de ese pecado, si es hijo o si no, para que conozca a Cristo. Entonces, esa es la forma de entregar a Cristo las ofensas que me han hecho y ir uno por uno. Entonces, ok, si ya perdonó el primero, ok, Señor. Entonces yo decido perdonar estas ofensas, esto que me hizo, con tu amor y por obediencia a ti, Señor. Límpiame, quita la amargura y lléname con tu presencia. Va uno por uno, si son varios, hace lo mismo, son oraciones de fe, y una vez que termine su hoja,
pues la rompes o la quemas como símbolo que eso ya quedó en el pasado, que ya fue entregado a Cristo y Cristo lo perdonó en la cruz del Calvario. Entonces ya eso, cuando venga a su mente, si viene nuevamente, Señor, ya te entregué eso, límpiame y quita esto de mi conciencia. Y el Señor va a quitar esos pensamientos, va a ser como si nunca se hubieran hecho nada. Porque ¿cómo nos mira Dios a nosotros? Aún somos pecadores, seguimos ofendiéndolo, pero Él nos mira a través de Jesucristo, porque nos va a llevar a esa semejanza. Entonces, así nosotros debemos mirar a la persona en Cristo, que ya perdonamos y esa persona no me ofendió. Entonces, en la misma forma, nosotros podemos ahora orar por la persona, si tiene una necesidad, poderlo hacer incondicionalmente, no echándole en cara, no diciendo, mira, aunque usted me hizo esto, yo le doy esto, porque entonces no ha perdonado, sino está cobrando, ¿cierto? Entonces, tiene que ser con libertad, con un amor incondicional, el amor de Dios, porque Él no reclama nada. Entonces, dígame, Carolina fue la que me habló, ¿cómo está? ¿Te Sí, ayudó señor. eso o tiene inquietud? No, me quedó muy claro porque es que siempre he escuchado que nos hablan mucho en la iglesia del perdón y que tenemos que perdonar, pero que obviamente debe ser, pues que Dios es el que nos ayuda, ¿sí? Pero la verdad nunca había visto como, digámoslo así, un método, ¿sí? Por ejemplo, lo que usted nos está diciendo, yo lo anoté obviamente porque igual, yo decido perdonar a tal persona por la situación que me hizo, con tu amor y obedece, o sea, es algo que es importante porque uno muchas veces no hace cosas o no salen cosas de la vida de uno pues por ignorancia, porque digamos no sabía, por ejemplo, de esta forma que su merced nos está enseñando. Entonces, gracias. Correcto, muy bien. Entonces vemos el mandatos en la palabra y cuando obedecemos por fe, pues Dios actúa, porque por fe lo recibimos y nos salvó. No vimos nada, quitó mi pecado, me limpió, me dio nueva vida, me dio el Espíritu Santo, todo eso es por fe. Tengo vida eterna, la convicción de que cuando muera voy a su presencia, que Él está conmigo. Todas esas promesas que Él me da en su palabra son por fe. Entonces yo necesito ahora, Angie, ya te doy el tiempo. Entonces yo necesito ahora el perdón que Él me manda, que yo debo perdonar las ofensas a mis ofensores. Necesito entender cómo lo perdono, porque no es decir ayúdame Dios, porque Él ya murió. Necesito entender que Él ya me capacitó para obedecer ese mandato que Él me está dando. Cuando Él nos pide o nos da un mandato es porque ya nos ha capacitado para obedecerlo. Necesitamos saber cómo puedo obedecerlo. Esa es la parte del conocimiento de la palabra. Angie. Después de hacer todo el proceso de perdón, de escribirlo, hacer la oración de fe y todo, voy hacia la persona a pedirle perdón, así haya sido ella la que me haya ofendido. No. ¿O es un trabajo que hace Dios? Eso ya lo hace Dios. Hay dos clases de perdón. Gracias por la pregunta porque esto me ayuda a... Fíjense que cuando tengan inquietud hay que decirlo porque pues en mi mente no puedo tener todos los conceptos para enseñárselos. Entonces, el perdón tiene dos líneas. Uno es cuando yo tengo que perdonar, ¿cierto? Cuando me ofende. Ahora, otra línea es cuando yo ofendo, ¿ya? Entonces, cuando me ofenden, cuando yo rompo la lista, yo no tengo que hacer nada más con esa persona, orar cada vez que recuerdo o que la veo para que el Señor tenga misericordia. Entonces, a Él no le tengo que decir, mire, ya lo perdoné, o es que yo también hice esto. No, ahora tienes que hacer otra lista, primero esa, la de perdón, y después tienes que volver nuevamente en otro momento, o si tienes ahí mismo el tiempo, hacerlo, decir, Señor, muéstrame ahora las ofensas que yo he hecho a personas que necesito pedirles perdón, ¿ya? Y el Señor te va a mostrar las personas, ¿cierto? Que de pronto le prestaron un libro y lo rompió y se lo devolvió como fuera y no le dijo nada, ¿cierto? Entonces, restaurar esas cosas que Dios quiere que mostremos un testimonio de que Dios está en nosotros. Entonces ya ese es diferente. Entonces anotas el nombre también, la ofensa que Dios te está mostrando, ¿sí? Y entonces haces una tercera línea
para decirle, Señor, dame el momento para pedirle perdón, ¿ya? Entonces, esa lista tienes que ir uno por uno y decirle, Señor, muéstrame la persona, dame el momento para pedirle perdón. Entonces, también necesitamos estar preparados, ¿qué le voy a decir? Entonces, lo que vamos a decirle es lo siguiente: Dios me mostró que yo lo ofendí en esto, ¿ok? Decirle la ofensa, que te mentí, o que te robé, o que confío en mí, y yo, sí, lo que sea el pecado que Dios le mostró. Entonces, sí, decirle, Dios me mostró que yo te ofendí en esto, te pido perdón. No más, no que decir, no, yo no quise, mira, es que no tenemos que decir ni una palabra porque me estoy justificando ya, ¿ok? Entonces yo le digo, y dejar que la persona, Dios sobre en él. Puede decir, no, sí, yo la perdono, o no hay problema, o yo no la perdono, pero ya hicimos el paso que me corresponde. Ok, uno antes de eso, tengo que pedirle perdón a Dios por esa ofensa. Ok, entonces primero le pido perdón a Dios. Cuando tengo la hoja, digo, Señor, te pido perdón por haber ofendido a esta persona y dame el momento para ir y pedirle perdón. Ok, entonces ese es un paso. Angie, ¿vas a hablar? Sí, muchas veces uno por ¿cómo se dice? Animar, no. Sí, sí. Asperezas, ¿cómo se dice? Sí, limar Limar, asperezas. eso. Limar las perezas. Uno toma como tal la iniciativa, ¿sí? Digamos que tú no fuiste la que ofendió, la que tuvo la novedad, pero pues por amor uno va y habla con la persona y, oye, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿En qué Sí. momento se rompió? ¿En qué la amistad? Bueno, lo que haya sido. Y así uno no haya cometido el error, pues uno lo hace por amor. Pues por eso te preguntaba en qué momento soy yo la que doy el paso. Después me queda Ok, que si soy la que ofendo, voy, pido al Señor que me muestre. Y si es al revés, pues se lo entrego a Dios. Pero correcto. hay veces que hay personas que por más que uno quiere dejárselas a Dios, uno quiere volver a restaurar. Y yo sé que ese no es mi trabajo, porque no soy el Espíritu Santo para restaurar a nadie. Eso es Correcto. el Espíritu. Pero pues, es como a veces dice, pues yo tengo el amor de Dios en mi corazón y se me hace fácil perdonar, pues voy y lo hago. Pero pues no sé, me imagino que está mal. Correcto, es que depende del motivo, porque lo estoy haciendo también, porque quiero tener esa amistad, porque quiero seguir con ella, ¿me explico? Entonces ese no es el motivo. El motivo es porque quiero obedecer a Dios. El resultado que pase ya está en manos de Dios. Si la persona me dice, ok, sí, pero no quiero hablar con usted, ok, ya hiciste lo que tenías que hacer y orar por él, ¿ya? Pastor, Porque sí, yo cuénteme, creo que dígame es quién. nutritivo, Ros, la mamá de Julián, yo creo Ok, que es Rosa. nutritivo complementar con que, sin embargo, el corazón nuestro, como humanos, es tan engañoso que muchas veces nos sucede que ni siquiera sabemos que nosotros somos quienes tuvimos la mala acción que ha roto una relación. Lo que hacemos es sentirnos ofendidos cuando esa es la consecuencia, es decir, cuando la otra persona actúa mal contigo porque Sí. tú tuviste una mala acción, un mal gesto, un mal comentario o una imprudencia y ni siquiera te diste cuenta. Correcto. Entonces, por eso necesitamos ir a Dios primero, para no otra vez confiar en nuestro corazón, en nuestra propia prudencia, sino, dice Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, eso es importante. No es, Señor, no, tal vez yo fui culpable y mire, perdóname porque yo inicié. No es reconciliar. No, aquí se trata de perdonar, pero con el amor de Dios, primero entregar al Señor, pedir perdón o entregar la ofensa, y en el perdón a la persona tengo que ir directamente para mostrar un testimonio de que Dios está obrando en mi vida. Es lo que voy a hacer. Decirle, mire, Dios me mostró que te ofendí en esto y en esto, perdóname por favor, ¿no? Y dejar en manos de Dios lo que Él haga en esa persona, ¿ok? Entonces, eso es importante. Necesitamos cambiar en nuestra mente el concepto del mundo, que queremos perdonarnos a nosotros mismos, que debemos ser tolerantes, o sea, es la renovación de nuestro entendimiento en la cual necesitamos diariamente hacerlo por la palabra.
Y los versículos que estamos viendo son los que están renovando nuestra mente, cambiando los conceptos equivocados que teníamos para colocar los principios de Dios y comenzar a vivir por la palabra de Dios. Entonces, no sé si hay otra pregunta, otra inquietud en cuanto a esto que alguien más tenga para que podamos tenerlo bien claro o aclarar algo que de pronto está en la mente ahí. A ver, Jiré. Pastor, es que yo tengo una inquietud. No sé, alguna vez en alguna iglesia, no sé si estoy equivocada, en estos procesos de perdón decían, Luisa, debes perdonarte a ti misma. Luisa, perdona a Luisa. ¿Eso es bíblico o eso está bien o cómo es eso ahí? No, por eso yo les dije que nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos, porque el que me perdona es el Señor. Primera de Juan 1:9, ¿cierto? Miremos Primera de Juan 1:8 y 9, porque ahí nos da la respuesta a lo que me estás preguntando, Luisa. Entonces, dice el versículo Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 6 al 9, ¿ok? Entonces lo voy leyendo para que ustedes me sigan. Entonces, por favor, porque ya el tiempo nos avanzó. Entonces, el versículo 6 dice, si decimos, es una condición, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, es una forma de que Dios me muestra. Yo puedo estarme engañando. Digo, no, yo estoy en comunión con Dios, ¿sí? Yo ando con Él, voy a la iglesia, yo oro, ¿sí? Pero Él me dice que si ando en tinieblas, o sea, mi conciencia, no tengo paz, no tengo libertad, pues ahí entonces me está diciendo, estoy mintiendo y no ando en la verdad. 7. Pero si andamos en luz, ahora es, si yo ando en luz, sí, comunión con Dios, como Él está en luz, porque Él es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, tenemos comunión unos con otros. Entonces ahí está la evidencia. Tengo comunión uno con otro, no tengo con nadie ningún resentimiento, que no le hablo, que lo evito, que esto, ahí está. Entonces, esa es comunión, no tengo para juzgar ni criticar. Entonces, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, es una forma en que Dios nos va limpiando mis pecados al estar en comunión, aceptar, amar a cada uno como es con el amor de Dios. Versículo 8 dice ahora otra condición. Si decimos que no tenemos pecado, sí, ahora si yo digo, no, yo no he pecado, yo no lo ofendí, yo, sí, llegué tarde a la oficina, pero fue culpa del tráfico, fue culpa de los otros, no mía. Entonces todo el tiempo nos estamos justificando. Entonces, tengo que reconocer cuando me levanté tarde, perdón, porque no fui diligente, ser honesto. Entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿ya? Entonces, esas posiciones necesitamos considerarlas donde estoy. Para el versículo 9, ahora, sí, esa es la condición. En vez de eso, si yo confieso mis pecados, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Él es el único que puede limpiar y perdonar mi pecado. Yo no puedo decir yo me perdono a mí mismo porque, primero, no soy justo, soy pecador. Y el Señor dice que el que dice que se ha limpiado sus pecados, pues es mentiroso, es impío y solo Cristo, estamos deshonrando a Cristo, que es su vida perfecta, la que perdona pecados. Porque para perdonar pecados se necesita una vida sin pecado, que muriera y venciera el pecado, la muerte de Satanás. Él resucitó. Pues esa es la evidencia, que Él es fiel y justo. O sea, no hay nadie más. Pues no sé si eso te aclara, Luisa. Sí, pastor. Muchas gracias. Muy amable, Ok, gracias. perfecto. Me alegra que es lo que necesitamos preguntar. Necesitamos la palabra de Dios para tener esa convicción y ya cuando digan algo que no es para pelear, no tengo que ir a decirles que están mal, sino en mi corazón, Señor, gracias porque tú me das la verdad y la convicción. Por eso necesitamos escudriñar las escrituras. Entonces, Pastor, ok, ¿me regala bien el versículo? Perdón. ¿cuál? Primera de Juan, ¿qué? 1:9. El Gracias. que mencionamos ahorita, sí, Primera de Juan 1:9. Ese es si confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, Sí, aún el señor. 10 hay otra condición. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, ya voy al otro extremo, ¿cierto?
Cuando hablamos con una persona que está viviendo por obras y que se cree bueno, justo, no, yo no he pecado, yo no mato, no robo, no hago nada. Entonces está diciendo a Cristo a Dios mentiroso, porque Él es el que nos dice que todos somos pecadores. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más entonces, por favor? Nos quedan 7 minutos. Entonces, es importante tener este inventario, como lo estamos llamando, para tener una conciencia limpia y una conciencia pura. Porque Pablo siempre mencionó que él andaba con una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Entonces, primero con Dios, pedir perdón a Él, y segundo, perdonar a los hombres y pedir perdón por mis ofensas. Eso es lo que Él estaba diciendo, que Él siempre anduvo con una conciencia limpia delante de Dios primero y de los hombres. Entonces, Él es el que nos escudriña, nos examina. Por eso el Salmo 139, 23, 24, es importante memorizarlo y cada mañana presentarnos ante Él para que Él me muestre. Aún en el día, cuando me siento mal o cansado o desanimado, examíname, oh Dios, ¿sí? Prueba mi corazón y mira por qué estoy así, Señor. Si hay pecado, si hay ofensas en mi corazón, si no tengo una conciencia limpia, entonces ahí es donde a Él es el único que conoce lo profundo de mi corazón, ¿cierto? Entonces, Hebreos 4:12, se los dejo para que lo memoricen. Hebreos 4:12, que es en cuanto al poder de la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios. Entonces ahí nos dice que porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne las intenciones y los pensamientos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es lo único que va a lo profundo de nuestro ser. Por eso necesitamos ponernos delante de Dios para que Él me examine. Y Él va a lo más profundo de mi ser, aún a mi cuerpo físico, las coyunturas, los tuétanos, o sea, lo más profundo de nosotros. Muy bien, ok. Entonces, espero que esto les ayude a comenzar una relación mejor con el Señor, con nuestro Padre Celestial, y comenzar a vivir una relación con el prójimo también en una forma diferente. Los 2 mandamientos que Cristo resumió. El primero, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, en esos 2 mandamientos se resume toda la ley, Él dijo. Entonces, si caminamos obedeciendo esos 2 mandamientos por amor al Señor, no porque me toca, no por temor, no por estar bien con todos, sino porque es un mandato del Señor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a orar. Si no hay otra pregunta, si no hay más inquietudes, vamos a pedir al Señor que nos siga enseñando y podamos practicar esta palabra esta semana, aplicarla a nuestras vidas, y van a ver la diferencia de esa relación con el Señor. ¿Ok? Vamos a orar. Pastor, Sí, dígame. ya que dice que tener una relación temprana con Dios, quiero compartir con ustedes que en nuestra iglesia comenzamos el 1 de mayo con 21 días de oración desde las 4 de la mañana hasta las 5, una horita. Y ha sido de gran fortalecimiento para nosotros. Hemos estado orando por diferentes peticiones y por las iglesias, por nuestros hermanos allí en Nicaragua, los pastores, en Bogotá, en Estados Unidos y en todo lado. Y también por nuestro país. Bueno, tenemos varias peticiones. Y pues agradecidos con Dios porque nos ha permitido ese tiempo para conectarnos a esa hora de la mañana. Y es muy como de bastante, como dijera yo, gratificante. Sentimos ese amor de Dios que tiene para nosotros, pues, y podernos conectar también. Y pues a Dios le damos gracias todos los días por ese medio en que nos podemos comunicar también. Perfecto. Gracias, quería compartir esto también con ustedes. Gracias por compartirlo, y
Que el Señor siga bendiciendo ese tiempo. Recordar siempre hacerlo en el poder del Espíritu Santo, para que esa oración tenga el poder de Dios. Ok, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu grande misericordia, por tu grande amor. Gracias por tu palabra que es viva, que es poderosa, Señor, que actúa en nosotros y que da vida, Señor. Gracias porque nos recuerdas, nos enseñas, renueva nuestro entendimiento, Padre, para poder vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus principios, Señor, para poder ser llenos del Espíritu Santo cada mañana, cada momento del día, y seas tú viviendo en nosotros y con nosotros, Señor. Sabemos que somos templo de Dios, que tú has hecho en nosotros una morada con tu Espíritu Santo y que tú y el Padre vienen a morar también en nosotros, Señor. Padre, que podamos ser dignos, que podamos recordar que necesitamos tener este templo santo y limpio, Señor. Que nos presentemos cada mañana ante ti como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional a ti, Señor. Que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento por el poder de tu palabra, Señor. Gracias para comprobar tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Oro por mis hermanos que se han conectado, por sus familias. Señor, danos la victoria en esta área de nuestras vidas, que siempre somos engañados, Señor, por sentimientos, por razones diferentes, por filosofías, Señor. Que sea tu verdad la que nos hace libres y podamos vivir una vida íntegra delante de ti y en el poder de tu Espíritu. Que podamos perdonar toda ofensa, Señor. Que podamos pedir perdón, Señor, a aquellos que necesitamos restaurar, Señor. Y contigo que podamos mantener nuestro corazón puro y limpio. Gracias te damos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta mañana.